Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva actividad del Instituto de Investigación en Historia del Derecho, una de las últimas actividades que tenemos. Falta la de la semana que viene, en la que yo no voy a poder estar presente, así que me disculpo desde ya. Va a moderar la doctora Ana Brisa Oropesa Chávez de México. Y hoy tenemos la presentación de un libro muy importante sobre las Cortes de León, escrito por el distinguido colega Francisco Lamoneda Díaz, que es doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Extremadura, académico de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, académico de número de esta academia, vicepresidente de la Confederación de Academias de Ciencias Jurídicas de España e Iberoamérica, miembro de la sección de Derecho Civil de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Bueno, voy a continuar entonces con la presentación del doctor Francisco Lamoneda Díaz. Estaba diciendo que entre sus múltiples actividades, además, es profesor del Máster de la Abogacía de la Universidad y Colegio de Abogados de Cáceres y Badajoz, premio Antonio Cuéllar del Colegio de Abogados de Badajoz, premio Antonio, medalla de oro de la Sociedad Española para la Seguridad y Salud del Trabajo. Así que bueno, esto es una mínima parte de todas las condecoraciones y todos los honores que tiene el autor de nuestro libro, que ha escrito 6 libros, ha dictado conferencias, y hoy va a presentar su obra el colega Sixto Sánchez Lauro, que es también compatriota del doctor Sixto Sánchez Lauro, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, licenciado en Historia y doctor por la Universidad de Salamanca, profesor titular numerario de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, ha sido profesor de Historia del Derecho y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, ha sido director del anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, es profesor invitado de Historia del Derecho en los cursos intensivos del doctorado de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Historia del Derecho en la Universidad Oliva CEU de Barcelona, y sus líneas de investigación giran en torno al ámbito institucional jurídico público de la Edad Moderna hispánica e indiana. Sus monografías y artículos publicados en revistas históricas europeas y americanas inquieren temas como los delitos religiosos, la actuación de la Inquisición, medios de control del poder público, comunidades indígenas indianas, legislación en Indias, universidades, etc. Así que hecha esta rápida presentación, que seguramente omite muchísimas cuestiones, le doy el uso de la palabra. En primer lugar, doctor Sixto Sánchez Lauro, el piso es suyo. Estás muteado, Sixto. Prende el micrófono. ¿Ahora? Adelante, ¿Sí? adelante. Estupendo. Pues decía que muchísimas gracias por esa cariñosa presentación, Viviana, que has hecho de mi persona. Vaya también por delante mi agradecimiento por haberme ofrecido la oportunidad de presentar este libro innovador en el ámbito histórico-jurídico de mi compañero extremeño Francisco Lamoneda Díaz, este libro sobre los decretos de las Cortes de León de 1188. Para mí es una gran satisfacción el estar aquí para hacer esta presentación. Para la historiografía jurídica europea, los decretos de las Cortes de León de 1188 han constituido un verdadero punto de inflexión por múltiples motivos. Posiblemente el motivo más sobresaliente hace referencia a la participación del pueblo en el modelo de cortes medieval. El elemento popular, en este caso, constituye
así la frontera entre las curias ordinarias y extraordinarias precedentes a Alfonso IX de León, curias que estaban reservadas a la nobleza y el clero, y en este caso las nuevas cortes revestidas de lo que llamamos la entrada del pueblo. Este fenómeno participativo popular, que es primigenio en el amplio panorama continental europeo, erigió a estos llamados decretos de 1188 en un verdadero objeto de estudio para un amplio número de académicos. Para unos, el estudio de estos decretos de 1188 suponía o representaba una novedad histórica. Para otros, posiblemente una rivalidad temporal y material con la Carta Magna Libertatum de 1215, otorgada por Juan I de Inglaterra. El interés que suscitan los decretos de 1188 parece que se reforzó ese interés a raíz de la declaración realizada por la UNESCO en el 2013. La UNESCO señala que los decretos constituyen el corpus documental más longevo, el corpus documental más antiguo del sistema parlamentario europeo, de las asambleas políticas representativas. Es verdad que en aras de esta declaración de la UNESCO vamos a considerar de un especialísimo interés, de una especial relevancia, el análisis de los decretos de las Cortes de León de 1188 y a la luz de la historiografía jurídica española. Esta relevancia de la que hablaba puede ser bien por una cuestión de territorialidad o bien en atención a los factores cualitativos de la investigación que se desprende de insignes autores españoles que la han llevado a cabo o la están llevando a cabo. Como este es el caso que tenemos focalizado esta tarde, en este segundo punto, con referencia a este excelente, a este riguroso libro Jus Histórico de, como decía mi compañero Francisco La Moneda Díaz, el libro que lleva por título Los orígenes de la participación del pueblo en las Cortes de Europa, las Cortes de León de 1188. ¿Cuál es el contexto histórico en el que afloran los decretos de las Cortes de León de 1188? Bueno, sabido es que en esa Europa híbrida medieval, fruto de un mestizaje de razas y de culturas, coexiste una pluralidad de comunidades políticas, una gran pluralidad de comunidades políticas que han ido surgiendo sobre los escombros del caído, del extinto Imperio Romano de Occidente. Sobre esas viejas demarcaciones administrativas del Imperio Romano de Occidente van a surgir nuevas estructuras políticas en esa pluralidad de la que hablaba. Si nosotros nos vamos en esta visión a la península ibérica, si nos vamos a la península, al margen del poder musulmán, están apareciendo en los primeros siglos medievales un abanico de estructuras políticas que denominamos estructuras, organizaciones políticas cristianas, y que van a configurar el mapa político de las Españas, que nos ayuda a comprender mejor la España actual. Estos nuevos reinos hispánicos cristianos se construyen bajo un poder feudalizante, un poder señorial, ejercido por una minoría de grupos privilegiados, la nobleza militar, la nobleza eclesiástica,
y de un monarca con una escasa capacidad de gobernanza. La revolución comercial que se produce en los siglos XI y XII en la Europa occidental, esa revolución comercial que va a llevar añadido, como añadido, la revolución burguesa, la revolución urbana, la revolución cultural. Pues bien, esa revolución comercial que se produce, como decíamos, en esa Europa de los siglos XI y XII, va a permitir a los reyes de ese momento, esos reyes débiles a los que hacía referencia, les va a permitir una transformación de las monarquías, les va a permitir una institucionalización de los reinos y una superación de ese poder señorial, de ese poder feudalizante del que estábamos hablando. Solamente en este contexto se puede entender la aparición de las asambleas representativas, las llamadas cortes estamentales, y solamente así se puede entender la revolución política de Alfonso IX de León, es el monarca de finales del siglo XII, que es el monarca que va a llevar a cabo las Cortes de León de 1188, y ahí vemos cómo Alfonso IX de León lleva a cabo esa revolución política a finales de esa centuria, revolución política que permite que el reino leonés se abra a la modernidad. Francisco La Moneda Díaz, en su libro, nos expone ese momento emergente del Reino de León en la segunda mitad del siglo XII. Nos habla también de la figura de las Cortes de León como institución histórica. Nos habla de los decreta como un texto de profunda raigambre jurídica. Y no solamente hace esto, sino que después, en un segundo bloque, se adentra en un estudio comparado con las cortes de los otros reinos hispánicos peninsulares, como son las cortes del reino de Castilla, las cortes del reino de Navarra o las cortes de los diferentes territorios que configuran la monarquía compuesta de la Corona de Aragón, Cortes de Cataluña, Cortes de Aragón, Cortes de Valencia, en cuanto que ahí, si hablamos de Corona de Aragón, pero tenemos que verla como una forma política pluralista coordinada por un monarca común. Hay un tercer bloque que no podía faltar en este caso, que es fundamental en este estudio, en el que el autor pone encima de la mesa la Carta Magna inglesa de 1215 y la Carta Magna leonesa de 1188. El autor va a interrelacionar con un gran rigor y con una acertada objetividad ambos textos que va a dar como resultado de este análisis de nuestro autor, va a dar como resultado una consecuencia natural de desmitificación de la Carta Magna inglesa, de ese estudio comparado, de ese análisis de ambos textos, pues evidentemente el lector desmitifica lo que se ha venido desarrollando por parte de la historiografía con respecto a la Carta Magna de 1215 inglesa. Por último, en un cuarto bloque, atiende el autor de forma más global a las restantes asambleas políticas representativas que van surgiendo en Europa a raíz de esas Cortes de León de 1188 y nos habla de los estados generales franceses, de las dietas alemanas o de las cortes portuguesas. Esto haciéndolo de una manera más global, no con la profundidad de análisis que lleva a cabo en los bloques anteriores.
Nos encontramos ante un libro, como dice José Antonio Escudero en el prólogo que realiza al mismo, nos encontramos con un libro importante, con un libro ambicioso, importante por su calidad y por el uso riguroso de las fuentes. No se trata de imaginar o interpretar va las fuentes con respecto a lo que el autor va presentando. Importante también por tocar una institución de un rango político supremo, en las asambleas políticas representativas. Y decía que también ambicioso porque el autor afronta una cuestión problemática, una cuestión difícil, como es el nacimiento, como es el origen, como es la cuna leonesa de las asambleas políticas representativas. Todo esto, evidentemente, nos lleva a una más que merecida felicitación al autor Francisco Lamoneda Díaz. Nuestra compañera Viviana hacía una presentación muy abreviada sobre las virtudes y méritos presentes en la figura del autor del libro. Lo hacía desde el punto de vista académico, como profesional del derecho, como investigador científico en el ámbito jurídico. Evidentemente no se trataba de desarrollarlo más, pero hay una cosa que sí quisiera finalmente apuntar a lo que mi compañera Viviana hacía o decía, y es que Francisco Lamoneda Díaz ha recibido recientemente, hace prácticamente unos días, ha recibido un galardón, ha recibido un premio, ha sido galardonado con el premio Decreta 2024. El premio Decreta, ese premio Decreta que la Asociación de Amigos de los Decreta de Alfonso IX de León concede anualmente. El que ese premio se lo haya llevado este año, hace unos días, nuestro compañero Francisco Lamoneda Díaz, ahora que estamos presentando el libro sobre los Decreta, le da un valor muy significativo, muy importante. Nada más, lo dejo aquí. Bueno, muchísimas gracias por esta excelente presentación y contextualización del libro, ¿eh? Y bueno, vamos a darle el uso de la palabra al recientemente premiado, con ese premio que yo no tenía, el doctor Francisco Lamoneda. Adelante, te pedimos que te desmutees para que te podamos escuchar. Adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, al insigne doctor don Ezequiel Abasolo, catedrático de Historia del Derecho de acreditada solvencia y reconocimiento internacional, por este amable ofrecimiento para presentar este libro en este prestigioso Instituto de Estudios de Historia del Derecho que tan dignamente dirige. Igualmente, a la prestigiosa doctora doña Viviana Kluber, igualmente catedrática de Historia del Derecho, muy reconocida en el ámbito de esta ciencia histórico-jurídica por su extraordinaria disposición y facilitación de esta presentación. Y por supuesto al eminente doctor don Sixto Sánchez Lauro. Si alguien puede ser adecuado para presentar un libro de historia del derecho, pocos tan idóneos como él. Mi más sincera gratitud por su amabilísima presentación. Cuando alguien te presenta un libro, la cortesía le obliga a dos pesadas cargas. En primer lugar, a leérselo. En este caso puede ser un suplicio y una penitencia verdaderamente cuaresmal. Y otra más difícil que lo anterior, que es tener que hablar bien del autor. Y para ello siempre te aseguras, lógicamente, el autor previamente que la persona que te presenta, por su exquisita educación, lo va a hacer, como es el caso, ¿no? Gracias por estar aquí, por estar siempre, querido amigo, por estar siempre ahí. Yo siempre he dicho que lo más importante de mis libros son quien hace los prólogos y quien los presenta, y en algunos casos quien hace los epílogos, ¿no? En este caso, sirve de ejemplo por el presentador y a su vez por la persona que me hizo el prólogo, que es lo más interesante que tengo que decir sinceramente del libro, don José Antonio Escudero. Bueno, lo hace de forma brillante.
Eso no es difícil para él, para José Antonio Escudero, porque él todo lo hace así. Ya saben todos ustedes que catedrático de Historia del Derecho, 3 veces Premio Nacional de Historia, y aparte de ser el presidente de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y además de académico de número de la historia. Y se da en él además una circunstancia muy peculiar que lo hace además especialmente indicado para hacer el prólogo de un libro que hable de unas cortes, y es que fue senador de España en un momento de la transición española verdaderamente importante, y por tanto conoce bien desde dentro, aparte como historiador de derecho, el tema de lo que son unas cortes y además también del Parlamento Europeo. Respecto al libro, el libro contiene algunas cuestiones, entiendo yo, que novedosas, como lo relacionado con el análisis comparativo al que ahora me referiré entre los decretos de León y la Carta Magna de Inglaterra. También en lo relativo al resto de las cortes de los reinos de la península o los estudios comparativos, por ejemplo, con la Dieta de Alemania, los Estados Generales de Francia, los Altings de Islandia, como ha señalado mi querido y distinguido Sisto. Es novedoso también por contener un estudio conjunto de los precedentes de las cortes, con los capítulos dedicados al origen de la institución, el origen de estas normas, como el Fuero de León de 1017, con el contexto histórico y social en el que tienen lugar estos instrumentos normativos, no ya del propio fuero, sino el exhaustivo estudio del contexto en el que tienen lugar las Cortes de León o la Carta Magna, también los decretos o denominada Carta Magna Leonesa. También sobre la figura del egregio rey Alfonso IX, de sus padres, de sus matrimonios, de su descendencia, sus conquistas, sus desencuentros con el rey de Castilla, su primo Alfonso VIII, su muerte y su sucesión. La figura fundamental también de los concejos o de los procuradores, la exposición del estudio de los textos y de la historiografía de los mismos. Yo esto lo considero fundamental. Es por ello por lo que tal vez lo más novedoso de esta obra sea, además de las aportaciones singulares que puede contener en algunos de los campos mencionados, es que es la primera obra que incluye todos estos extremos que además se concretan y que se resumen en una sola obra relativa a estas cortes y a sus decretas. Existen numerosos estudios dispersos sobre ciertos aspectos, estudios de sus textos, antecedentes, contextos, pero humildemente creo que era necesaria una obra que aglutinara todo lo concluyente que existe sobre este tema, aunque la persona de su autor no sea, desde luego, la más prestigiosa para hacerlo. Pero bueno, humildemente he tenido este atrevimiento. Quiero aclarar, y es preciso dejar sentado, que no soy especialista en diplomática ni en paleografía. En algunas materias, como en esta, sigo las conclusiones de eminentes académicos, como desde Sánchez Albornoz, Ruiz Asencio, Fernández Catón, etcétera, en materia de los textos o los extraordinarios estudios historiográficos de ilustres profesores que recojo y contrasto con mayor o menor acierto mío, pero dejándome llevar sin duda por los especialistas más acreditados en la materia. Sin perjuicio de la bibliografía consultada y detallada a pie de página, se mencionan expresamente a casi 200 autores distintos, en no pocos casos recogiéndose sus expresas aportaciones. Pero igualmente quiero aclarar que este libro no es una mera labor recopiladora de lo existente, pues aunque recoge sustancialmente todo lo avanzado por la doctrina en este tema, lleva una labor de contraste y análisis en el centro medular de la obra que no podemos obviar. Salvo, naturalmente, en aquellos temas en los que este modesto autor no tiene autoridad para cuestionar los magníficos estudios existentes que se exponen, algunos de los cuales bastante desconocidos hasta ahora. Especialmente, insisto, estimo de cierta relevancia el análisis comparativo con la mitificada Carta Magna de Inglaterra y las demás cortes medievales europeas de la época. No voy, por tanto, a dedicar los capítulos que contiene porque ya los ha extractado maravillosamente don Sisto Sánchez Lauro, al hablar de prácticamente lo que podría ser el índice de la obra, de las Cortes de León, los orígenes, el contexto, los decretas, la historiografía de los mismos, las distintas Cortes de Aragón, Castilla, etcétera, y todas las demás que él ha relacionado extraordinariamente. Nos encontramos por distintos temas que se tratan en la obra, entre los que cabría destacar, bueno, pues el contexto, ¿no? El contexto es muy importante, tener en cuenta el contexto en el que esto se produce. El contexto histórico de las Cortes de León, el 22 de enero de 1188 muere en Benavente Fernando II, padre de Alfonso IX, que tiene 16 años. Claro, hay un doble origen de las Cortes que se estudia en el libro. La legitimidad del rey, que está amenazada por Urraca López de Haro, su madrastra, y con la pretensión de
de Sancho, el hijo, ha habido entre Alfonso IX y la segunda relación, no vamos a decir matrimonio, porque no hay constancia de que estuvieran efectivamente casados, la necesidad de contar con los ciudadanos, los concejos, los purgos nacientes, y como el contrapeso a la política de su padre también de hacer concesiones a los nobles, que hizo bastantes, tanto a nobles cleros como a órdenes militares. Este contexto, en el que tampoco voy a entrar excesivamente, pero sí quiero mencionar, no podemos dejar atrás en este contexto a la burguesía que nace en aquella época, que naturalmente, como todos ustedes saben, el concepto de burguesía relacionó con Burgos, a diferencia, por tanto, de aquellas aldeas caracterizadas exclusivamente por la actividad agraria, aquí por la actividad económica no necesariamente ligada al cultivo de la tierra. Por supuesto, hay que tener en cuenta el Camino de Santiago, que se inicia con Alfonso II en el año 834, verdadera autopista de Europa que desde Francia atraviesa todo el norte de España, con caminos para la peregrinación de miles de personas, el transporte, el comercio, técnicas, intercambio de todo tipo de productos, de cultura, etcétera. El despegue socioeconómico. Se llena el Reino de León de cristianos huidos y refugiados de otros territorios limítrofes. La realeza va a encontrar, por tanto, el contrapeso del clero y la nobleza, a su vez, con el de los concejos, que los ciudadanos, que los pueblos, que será como el aliado del rey, ¿no? Ahí está Santa María del Mercado, el barrio de los Francos, San Martín, en León, ¿no? La creciente inmigración también ultrapirenaica por las condiciones económicas, esto lo destacan algunos autores maravillosamente, incluso la industria textil, ¿eh? La industria textil. Hay un viajero, Al-Idrisi, que recoge en el siglo XII, dice: allí se practica, refiriéndose al Reino de León, un comercio muy provechoso. Sus habitantes son ahorradores y prudentes. Hay huidos judíos también por la intransigencia almorávide y luego almohade posteriormente. El rey va a precisar, por tanto, el apoyo de los ciudadanos, que va a ser su mayor aliado, y los concejos se revelan como verdaderos y auténticos baluartes que reciben mercedes legislativas. En este punto quiero señalar también el tema del Fuero de León. El Fuero de León lo encontramos desde 1017. ¿Y por qué menciono el Fuero de León ahora? El Fuero de León de Alfonso V. Pues porque el Fuero de León se va a recoger también, es decir, comienzan los decretos que se aprueban en las Cortes de León de 1188, comienzan ratificando la vigencia del Fuero de León. Y en el Fuero de León, que contiene 48 preceptos, de los cuales 20 son generales y 28 locales. En cuanto a estos de contenido general, aparecen derechos verdaderamente inauditos para la época, como son la inviolabilidad del domicilio, que es la primera vez en la historia que aparece, la inmunidad de la mujer en ausencia del marido, el derecho de la mujer a heredar, se protege el libre comercio, se establecen pesos y medidas, algo que aparecerá después como novedoso en la Carta Magna de Inglaterra en 1215, 200 años después, y que no era novedoso, naturalmente. El no pago de la fonsadera para la ciudad de León, los habitantes de la ciudad de León, se considera a los siervos que lleven más de un año, que van a tener la condición ya de hombres libres, incluso aunque sean rehenes o refugiados. Aparece el embrión del concejo que ya se venía arrastrando ya del reino de Asturias y posteriormente Astur-Leonés. Y aparece por primera vez la mujer como sujeto de derecho en nuestra legislación. De hecho, ahí tenemos que es la primera vez que una reina es titular de un reino, como ocurre con el caso de Urraca, hija de Alfonso VI. También destaca el libro la figura de Alfonso IX, ¿no? Rey fundamental en la historia de España, propulsor del Camino de Santiago, no solo en estas cortes, sino también en las cortes también de 1202 en Benavente, o en León 1204, 1208, otras también posteriormente, 1228. La creación de la Universidad de Salamanca, una de las universidades más importantes y más antiguas del mundo, ¿no? Que va a crear otro modelo de estudios que supera al clásico del trivium, gramática, lógica y retórica, del quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, incorporando estudios de derecho, medicina, entre otros. Escuela de Salamanca, de la que después, en el siglo XVI, nacerán los derechos humanos, el padre del derecho internacional, Francisco de Vitoria Soto, el padre Suárez, aunque fuera jesuita, no era dominico como los anteriores, o el tema en la economía del padre Tomás de Mercado, el padre Mariana, etc., ¿no? Y también
lleva a cabo algo importantísimo que en aquella época se consideraba como la joya de la corona que querían conquistar desde hacía bastante tiempo, que era el reino taifa de Badajoz, que llegaba desde Coimbra hasta el sur de Portugal y llegaba a la frontera con, por supuesto, Coria y que ocupaba una enorme extensión, había ocupado en tiempos anteriores, en la época de los Astácidas, ¿no? La conquista de Badajoz se produce en 1230, unos meses antes de morir. No se puede comparar la figura de Juan I de Inglaterra con la de Alfonso IX de León. En ese momento histórico parten de contextos históricos distintos y sus personalidades son bien distintas. Y eso es una cuestión que queremos dejar bien claro. El contexto histórico de la Carta de Inglaterra de 1215 no tiene nada que ver, es un momento distinto y que tampoco es cuestión de comparar, porque allí realmente lo único que ocurre es que aquello se debe a una disputa, como bien es conocido, con respecto a la aristocracia de entonces, a los nobles. De hecho, la propia Carta Magna comienza diciendo y acaba diciendo, pero comienza antes de surgir nuestra actual disputa entre nos y nuestros varones, ¿no? Eh, el prestigio de Alfonso IX no tendrá nada que ver con el de Juan. No olvídese, no puede olvidarse que incluso ningún rey volverá a llamarse Juan. Es decir, un cronista suyo, apellidado París, en 1250, dice que fue el rey más tirano y más abominable. Nosotros no vamos a entrar en juicio de valor porque me imagino que esto habrá distintas opiniones. Lo que sí es verdad es que ningún rey de Inglaterra volverá a llamarse Juan, a pesar de todo lo que se ha hablado posteriormente del reino perdón, de la Carta Magna de Inglaterra. Se han repetido los nombres de Enrique, Ricardo, Jorge, Eduardo, Carlos y Guillermo, pero ninguno Juan. No voy a tenerme después en esto, si es preciso, en el coloquio podemos hablar más tiempo de esto. Es a partir del siglo XVIII cuando comienza a llamarse esto de la Carta Magna, pero no Carta Magna porque sea grande o elogiosa, sino porque es extensa, es la carta extensa realmente, es de Grand Chart, es como sinónimo de extensa para distinguirla de la carta forestal que contenía, es decir, se desglosa en 1217 la parte referida a los bosques y nace la carta forestal, quedando esta como la más larga, la más extensa, no con el sentido que se le ha dado posteriormente. Esto es una cuestión que sí quería aclararla. El lugar es distinto, no tiene nada que ver el lugar de lo que había sido lo que es la colegiata de San Isidoro, que además tenía anexado el Palacio Real de los Reyes entonces de León, no tiene nada que ver con el lugar en Runimede, donde tiene lugar la Carta Magna, que es que, bueno, pues sujetan al rey a 4 kilómetros antes de llegar al castillo de Windsor, donde tiene su guardia, y es allí donde le hacen, digo le hacen porque naturalmente se hace por coacción, de hecho él así lo declarará 2 semanas después, el 15 de junio de 1215, donde un grupo de, como bien es sabido, de aristócratas ingleses que ya previamente habían tomado Londres el 17 de mayo para que se concedan unos derechos a su favor. Y yo estaba allí en Runimede, es un prado donde pone por todas partes Parque Nacional, donde nació la democracia moderna, o lugar para reflexionar sobre la historia de las luchas por las libertades. Bien, yo esto lo considero que es verdaderamente exagerado. No tiene nada que ver los asistentes de un sitio y de otro. Los asistentes en Inglaterra, en Runimede, son los, como bien relaciona la propia carta, obispos, arzobispos, caballeros templarios, condes, condestables y varones y otros leales vasallos. No tiene nada que ver con los que menciona las Cortes de León, cuando habla que menciona por 4 veces ciudadanos elegidos de distintas maneras en el título, en el decreto primero, en el cuarto y en el 17. Eh, mm, brevemente voy a referir respecto a los derechos de uno y otro. Tampoco tienen nada que ver los derechos recogidos en la Carta Inglesa. Se ha dicho con cierta exageración que es el establecimiento y la creación de impuestos mediante el acuerdo con los ciudadanos. Esto no es verdad, no existían. Entonces, en primer lugar, no existieron, no compareció ningún ciudadano a aquel otorgamiento de aquella carta, y que no fue más que una firma en un prado a 4 kilómetros de su palacio, de su guardia, sino que se habla exclusivamente de la fonsadera que se hará
convocar, que se establecerá convocando individualmente y por carta a los arzobispos, obispos, abades, duques y barones. Es decir, aquí no sé de dónde se saca nadie, habla de un tipo de impuesto, de los muchos que entonces había, bastante menos que hoy, pero bueno, también existían unos cuantos, y naturalmente se está refiriendo al concurso, en este caso, de estos grandes magnates, ¿no? Por otra parte, también se ha dicho con exageración que es el nacimiento del habeas corpus. ¿Por qué? Pues porque dice que no puede ser nadie detenido, cuando se refiere a los que estaban allí presentes, al estatus de los que estaban allí presentes, no detenido ni encarcelado, sino por juicio o por sentencia de sus pares. Miren, se ha hablado de que este es el origen del debido proceso, el nacimiento del habeas corpus. Quien afirma esto es que no sabe qué es el habeas corpus. No entendemos cómo este mito se ha seguido sosteniendo hasta nuestros días, tal vez porque los autores han venido arrastrando estas ideas, pero nunca leyeron personalmente la Carta Magna Inglesa. ¿Cómo se puede hacer derivar de este precepto nada menos que el nacimiento de la prohibición de la detención ilegal? Lo que quiere decir es simplemente que para que una persona sea condenada necesita un previo juicio, algo que ya estaba más que asumido en el ordenamiento jurídico del Reino de León, y eso sería como si no olvidar el título segundo del libro segundo del Libre Erudición del siglo VII o el Foro de León de 1017. Pero es que la Carta Magna de León de 1188 además comienza estableciendo unas garantías previas, como muy brevemente vamos a ver. La ley de habeas corpus en Inglaterra sí hay que destacar que es de 1679. Esta sí que lo formula claramente, pero no la podemos retrotraer a 460 años antes, ¿no? En cuanto a los derechos de la Carta Magna de la Carta Magna de León, así llamada por don Claudio Sánchez Albornoz, y si él la llamó así, yo no soy nadie para enmendarle, la Carta Magna que deriva de las Cortes de León de 1188, aparecen realmente derechos procesales que algunos países todavía hoy desconocen, ¿no? Que es que para que una persona sea denunciada hay que establecer el nombre del denunciante, y si no se puede probar la denuncia, que sufra la pena que debía haber sufrido el denunciado, es decir, castigo a los delatores falsos y la identificación necesaria del denunciante. Segundo, la necesidad de ser citado por carta. Dice que se cite, dice textualmente, en este caso, entre los decretos segundo y tercero, que se cite al denunciado. Una vez comparecido el mismo, que se exija prueba de esa denuncia. Y en ausencia de prueba, el denunciante debe sufrir la misma pena, como he dicho. Y si no, y en ese caso debe volver a dejarle libre. Esto sí que es el verdadero principio del habeas corpus, de la detención ilegal sin prueba o sin conocer ni siquiera a la persona de tu denunciante, base de la tutela judicial efectiva, del derecho de defensa y incipientemente del principio de presunción de inocencia. Esto está perfectamente recogido hoy día en las declaraciones de derechos humanos, pero entre otros en el artículo 18 de la Constitución de Argentina, el título primero del Código Procesal de ese país, en la enmienda sexta de Estados Unidos o en los artículos 17 de nuestra Constitución. Hay que tener en cuenta a ese respecto, también tendríamos mucho que hablar, pero esto saben todos ustedes mil veces más que yo, como de tantas cosas, el cuerpo del libre deducción y lo que establece respecto de los juicios, ¿no? Por tanto, se habla exageradamente de las bondades de la Carta Magna, que nosotros consideramos absolutamente injustificada. El principio de inviolabilidad del domicilio, que recoge el decreto quinto, la prohibición de embargos ilícitos, la necesidad de colaborar con la justicia, la obligación de los jueces de actuar diligentemente y no de demorar maliciosamente, la necesidad, y esto es muy importante, de acordar la paz y la guerra con el acuerdo de los tres estamentos perdón, los tres, si digo bien, estamentos de las Cortes. Voy finalizando. Sí quiero dejar o sea, claro que la propia página del Parlamento británico dice textualmente, en 1275 Eduardo I convocó a su primer parlamento, convocó a nobles y eclesiásticos, pero también emitió órdenes para la elección de 2 representantes de cada condado, caballeros, y 2 de cada ciudad burguesa. Sin embargo, la práctica de convocar a estos representantes no se convirtió en estándar durante muchos años. La próxima vez que fueron convocados fue en 1295. Es decir, la propia página del Parlamento británico lo remonta a 1275 y a 1295. En conclusión, este libro es la concentración de varias experiencias personales.
es ante todo un atrevimiento, y lo es porque yo no soy la persona más autorizada para escribir sobre un tema de tan inmensa trascendencia. Es además una novedad porque hay cientos de escritos sobre aquellas memorables cortes, pero ninguno realiza un análisis comparativo exhaustivo entre estas dos cartas magnas. Tampoco he visto ningún estudio comparativo con otras cortes europeas de la época. Como dije al inicio, este es un trabajo científico que no busca comparar quién fue mejor o peor, o pueriles disquisiciones o rivalidades históricas que no conducen a nada serio. Por otra parte, aparte de lo que la obra tiene de derecho comparado, alguien podría pensar que qué sentido tiene hacer un análisis de dos cosas distantes y diferentes, pero ello obedece a diversas razones. Primera, sí son muy diferentes, pues erróneamente se ha atribuido a la carta inglesa lo que no es, y serán bastante distantes geográficamente, como acontece en todo lo que en derecho comparado compete, pero no es distante desde el punto de vista histórico, pues la separan exclusivamente 32 años. En el año 2015, a instancia de la Casa Real de Inglaterra, se promovieron actos en todos los países de la Commonwealth para conmemorar los 800 años de la Carta Magna de 1915 como origen del parlamentarismo y de las libertades. Con no poco rubor, pudimos presenciar cómo algunos países hispanos no lejanos lamentablemente se rindieron homenaje a esta Carta Magna de Inglaterra con motivo de la efeméride. Y digo lamentablemente no porque se conmemora la Carta inglesa, sino porque lo que se rememoraba con tanta solemnidad era la historia de un mero mito, de un abultado ejercicio de ignorancia de unos y de propaganda de otros. Tercero, precisamente como hasta la propia UNESCO tiene declarado, el origen del parlamentarismo está en las Cortes de León de 1188, creo que por eso se hacía necesario e imprescindible este breve análisis comparativo. Cuarto, por otra parte, como además en las mismas Cortes se elaboraron y declararon unos derechos contenidos en los decretas con anterioridad a la referida Carta de 1915, que declaran más y más extensos derechos, garantías procesales y libertades que aquellas, se hacía preciso concretar a efectos históricos jurídicos este hecho, y para ello, naturalmente, hemos tenido que destacar las particularidades y las concreciones de cada una de ellas. El análisis comparativo, además, se justifica porque se trata de dos cartas muy aproximadas en el tiempo de dos reyes medievales coetáneos que además eran parientes. Juan I era hermano de Leonor Plantagenet, que era la suegra de Alfonso IX. No comparamos hechos de épocas distintas ni de formas de gobiernos tan distantes. Estamos dilucidando dónde y cómo entraron los ciudadanos de un parlamento o corte por vez primera en el mundo. Naturalmente, por supuesto, no podemos caer en el error de considerar que tengan nada que ver estas cortes con los parlamentos actuales, pero sí fueron un inicio. En el mundo hispano tenemos que rasgar una triste tradición de sumisión, y voy acabando, o absurdo complejo de inferioridad en lo cultural, histórico y legislativo respecto a lo anglosajón o lo francés. Naturalmente, por esto no es nadie superior a nadie. Fue nuestro especial y difícil contexto histórico el que hizo posible este singular hecho. Pero desde luego tampoco tenemos que estar expuestos a permanentes lecciones por inadecuados maestros y a injustas acusaciones de nuestro supuesto histórico atraso. Quizás se nos ha repetido con exceso lo que hemos podido hacer mal y con el mismo exceso lo que otros han podido hacer bien. Los hispanos tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestra historia, y como señalé antes, recuperar de nuestra historia aquello que nos une, que es bastante más que de lo que nos separa. Tendencia óptima, desgraciadamente, e imperante en algunos sectores de cortas miras. Creo que una sociedad como la nuestra, que comparte tantos valores y que sin embargo falsea su historia, que se desprecia y admira con asombro solo mitos ajenos, provoca desafección, desolación, rechazo de sí mismo y deseos en la juventud de huir de un pasado del que avergonzarse. Al menos de este hito histórico de 1188 y del decreto que nació en el mismo, se pueden extraer no pocas lecciones respecto a muchas legislaciones de otros países que aún en nuestra actualidad. Hace casi 1000 años del Fuero de León de 1017 y más de 800 de nuestras cortes, y ya se recogían garantías procesales que algunos países todavía hoy desconocen. Este libro, además, y finalizo, es un humilde acto de justicia porque se reivindica un hecho trascendental en la historia de la humanidad, y es que la primera vez que unos ciudadanos de unos concejos se sientan con un rey en unas cortes, y esto ocurrió en territorio hispano, en el Reino de León. Desde mi humilde pasión por la historia y mi dedicación al derecho, he trazado esta modesta pero trabajada contribución a nuestra tan ignorada y denostada historia común. Y dado que me dirijo desde España a nuestra querida Argentina, sí quería destacar, si me lo permite, que es evidente que el pasado no vuelve y además no se elige, no se escoge, pero el futuro sí. Es por ello por lo que creo que esta modesta obra contribuye a escoger estos grandes momentos históricos que son patrimonio común de toda la comunidad hispana, que nos unen y que suman.
Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación. Y bueno, abrimos el debate para las preguntas, los comentarios que tiene el público. Acá presente el doctor Jesús Jimeno se disculpó que se tuvo que retirar de España. Es un investigador, un discípulo de Carlos Petit, así que te comunico, Francisco, que no se pudo quedar hasta el final, lo lamento muchísimo. Así que bueno, acá está abierta el espacio para los comentarios. Si les parece, arranco yo hasta que vea una manito levantada, preguntándote, Francisco, no sé si vos lo comentaste, ¿de dónde levantaste los textos? ¿Dónde están disponibles las fuentes? Estás muteado, ¿eh? Sí, sí. Yo ahí me he guiado, y además así lo recojo en el libro, por lo que es la historiografía que recogen autores de enorme prestigio, ¿no? Ahí está Ruiz Asencio, está Fernández Catón, hay una profesora, Rubio Martínez, que hace recoge todo lo que es el estudio de los textos, ¿no? En la obra, por eso decía, y quiero quedar claro, y lo he comentado anteriormente, yo no soy especialista en paleografía, en diplomática, y por tanto, naturalmente, me he limitado a recoger las conclusiones que los extraordinarios estudiosos que he mencionado anteriormente, entre los que podría mencionar, por supuesto, también a Ayala, a Estepa, a Arbizu, bueno, la obra de González Díaz y González Martínez con motivo de 1988, del octavo centenario, ¿no? Es decir, ahí vienen todos los estudios sobre eso a los que yo me he remitido y yo naturalmente no he hecho ninguna aportación nueva, como es natural, sobre todos estos maravillosos estudios, ¿no? Están en la catedral, fundamentalmente son textos, es decir, están en la Biblioteca Nacional, están en la Biblioteca Capitular de la Catedral de Sevilla y bueno, aparecen y se remiten a textos que son los iniciales de la Catedral de Zamora, la Catedral de Orense. Pero bueno, yo ahí la verdad es que el tema, eh, hay durante siglos escritos sobre esto, especialmente en el siglo XX, durante el siglo XX, aunque ya tenemos a Colmeiro, y también quiero destacar algunos autores, porque esto no viene solamente desde la época ni de Sánchez Albornoz, ni siquiera de Colmeiro o Martínez Marina, que ya hablaban de todo esto, sino posteriormente, insisto, en el siglo XX, pero ya lo habían destacado algunos autores como Piscorski, perdón, polaco, que hace la traducción del libro Sánchez Albornoz y el prólogo Julio Galleo, y también podemos nombrar algunos ingleses, como tenemos a O'Callaghan en los años 59, el profesor de la Universidad de Pensilvania, o como tenemos a Procter también de los años 50. Tenemos también a uno muy novedoso, porque ha sido, digamos, de los últimos del año 2009, John Kane, un profesor australiano, creador del Centro de Estudios para la Democracia en Londres. Pues este es el que ha dicho, entre otros, desde el ámbito anglosajón, que no tiene nada que ver la Carta Magna, el verdadero origen del parlamentarismo está en. Entonces, bueno, pues quiero decir, recojo mucho de lo que dicen otros autores. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ahí hay una pregunta. Salvador Latorre de MUR, presentate, por favor, y hace la pregunta. Buenas tardes a todos. Desde aquí, desde España, desde Alicante. Gracias por la invitación, profesora Viviana. Bueno, he visto una exposición tanto por el profesor Sisto como por el doctor Francisco Lamoneda. El libro pues ya ha suscitado mi interés. Habían dicho que era objeto de estudio de muchos académicos como novedad histórica los decretos de 1888 de las Cortes de León. Yo, como mi profesión es en la Administración de Justicia, pues no conocía eso. Yo soy doctorando de la Universidad de Alicante en el área de Historia del Derecho y claro, también al decir que ha suscitado, que por la UNESCO ha dicho que es el corpus más antiguo de las asambleas representativas en Europa, he querido entender. Pues no sé, la verdad es que tengo ganas de leer su libro.
doctor Francisco. Espero poderlo, poderlo tener en mis manos y leerlo. También me ha llamado mucho la atención por la época medieval, que claro, la participación del pueblo en unas cortes, unas cortes medievales, ¿cómo participaba el pueblo? ¿De qué manera participaba el pueblo? ¿Qué influencia tenía el pueblo en esas cortes? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, precisamente esto es una disputa que se tiene, vamos, una dialéctica, podemos decir, literaria, doctrinal, ¿no? De el profesor Arbizu, el profesor Estepa, con otros como es Fernández Catón, que estudia directamente los textos, o como será Ruiz Asencio, sobre cómo fue en la realidad esa participación, ¿no? Ahí hay una serie de matizaciones curiosísimas sobre la expresión electis civibus, ¿no? Que menciona 4 veces, como he dicho antes, el decreto, el título, el decreto primero, el segundo y el 17º de los decreta la presencia de los ciudadanos elegidos, ¿no? Si esto fue y cómo fue, esto ya puede ser un poco más ficción jurídica que otra cosa, es decir, de cómo fue aquello, ¿no? Conocemos la historia de los procuradores, como son nombrados. Sí aparecen por parte de algunos autores incluso la relación de las ciudades que estaban representadas, donde aparece Zamora, donde aparece Toro, aparece Benavente, Oviedo. Yo ahí no me atrevería a ser concluyente es decir, porque mientras algunos dicen, como dice Canseco, Diez Canseco, lo destaca el profesor José Antonio Escudero, también lo recuerda, creo que en su prólogo o en alguno de sus escritos, que Diez Canseco lo recuerda Sánchez Albornoz, ahora que hago memoria, que decía que, bueno, que el rey salió teniendo en cuenta que estaba un poco agobiado, asustado, ten en cuenta que hay que tener, o sea, que no había cumplido los 16 años, ¿no? Que salió, abrió las puertas del Palacio Real suyo, es decir, que estaba anexo a la colegiata de San Isidoro, y dice que entre el pueblo para ayudarle digamos, a respaldar la legitimidad como hijo de Urraca de Urraca de Portugal y de Fernando II. No hay que olvidar que este matrimonio fue declarado nulo o sea, no se accedió a la dispensa. Todo este tema de la dispensa también lo toco en el libro, ¿no? 10 años después de haberse casado, ¿no? Bueno, pues entonces, pues que fue llamado de esa manera y de forma como muy espontánea. Esto no concuerda con la versión y visión de otros autores, donde se habla de que si fueron elegidos pudieron serlo perfectamente, porque además en algún lugar muy posterior aparece la relación de estas ciudades que estaban representadas. Yo ahí, vamos, sí que soy bastante escéptico y creo que no podemos sacar conclusiones, y yo en el libro no las saco, ni quiero ser tajante porque creo que nos debemos al rigor científico y no podemos demostrar cómo fueron elegidos. Sí sabemos cómo se hizo en posteriores cortes, ¿no? Pero bueno, serían representantes de los concejos, pero insisto, lo que sí tenemos es un texto donde se dice que fueron ciudadanos electis civibus, es decir, eso no aparece ni en las cortes, perdón, ni en la Carta Magna de Inglaterra, ni en ninguna otra con anterioridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta y por la respuesta. Alfredo, presentate, por favor, adelante. Sí, gracias, Viviana. Soy abogado, ex profesor de Historia del Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en este momento soy investigador independiente sobre temas de historia del derecho, fascinado con el tema. Tengo una inclinación por la historia medieval hispánica, pero en este momento me interesa más recoger el guante del tema de la duración del mito de estas características de la Carta Magna. Yo quisiera preguntarle al doctor Lamoneda si tiene alguna idea de cómo es posible de que este mito haya tenido tanta influencia y perdurado tanto en el tiempo que justifica, y es uno de los objetivos de su libro, si es que he entendido bien. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, esto tiene una justificación. Esto realmente no se ha venido sosteniendo durante estos siglos. Es decir, esto aparece
fundamentalmente a través de Blackstone, y aparece como, bueno, escribe bastante volúmenes relativos a lo que es la representación y la democracia, tiene una influencia importante en Estados Unidos, y es a partir de ahí cuando empieza a hablarse de eso. No hay que olvidar, como he dicho antes, que la denominación de Carta Magna no viene por grandiosa o por elogiosa, sino porque hace referencia a su extensión y así se vino recogiendo. Es decir, no hay documentos anteriores durante estos siglos donde se haya dado tanta importancia a esta carta. Incluso el propio Cromwell hace digamos, una mención absolutamente despectiva a la Carta Magna. O sea, que es que estamos hablando ya pues, del siglo XVII, con lo cual no podemos olvidar que esto ha sido más producto de una propaganda posterior, llevado a cabo quizás por desconocimiento. Yo lo que sí me he encontrado es que hay muchas cosas que se van recogiendo, copiando unos de otros, en cuanto a referencia de la Carta Magna de distintos autores, ¿no? Y ya los propios, como he dicho anteriormente, la propia escuela, podemos decir, anglosajona, no me refiero a escuela, quiero decir autores aislados del ámbito anglosajón. Bueno, no hay que olvidar a Thomas Paine, que estoy viendo aquí, precisamente uno de los que recojo, que es ya uno de los padres de Estados Unidos, que en una obra denomina el mito de la Carta Magna, ¿no? Y como he dicho anteriormente, profesores de la Universidad de Cambridge, como Procter, como O'Callaghan en los años 50, o como algún italiano como Maringou, o como, es decir, como ocurre con el famoso John Kane ¿no? Mire, John Kane es un autor al que se le invitó cuando ha sido la presidencia de España de la Unión Europea. Esto ha sido en junio del año pasado. Bueno, pues se hizo un acto con todos los presidentes de todos los parlamentos de los países miembros de la Unión Europea, y se hizo en León, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey. Y se invitó, en vez de haber invitado a cualquier autor español, que hay catedráticos eminentísimos, que podrían haber dado una conferencia sobre esto, se quiso invitar, no sé por qué, a John Kane, bueno, pues porque había dicho que era el origen del Parlamento. Pero sí tiene la razón de ser en cuanto que es del ámbito anglosajón, como digo, el director del Instituto de Estudios para la Democracia de Londres, y es el que reconoce que esto ha sido en España. Tiene una obra de más de 1000 páginas y dedica solamente algunas referencias aisladas a las Cortes de León, pero en cualquier caso lo dice claramente. Pues a este señor se le concedió el honor de dar la conferencia, precisamente porque venía de un mundo donde se ha venido mitificando y magnificando un hecho, que cuando vas escarbando un poco en la historia, te vas dando cuenta de que es un verdadero mito. Pérez Losada, que es el que hace... Hay una obra muy buena de Ramírez Santibáñez, que en Puerto Rico, bueno, que ya en 1922 habla del mito de la Carta Magna. Y se llama Aventando cenizas. Y esta obra, aquí, el que hace el prólogo, Pérez Losada, habla no del mito, habla del timo de la Carta Magna, ¿no? Pero es que tengo que decirles que en el año 2005, cuando es el acto de apertura del año judicial en Inglaterra, el presidente del Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Londres, pues lo llama de otra manera, que no voy a decir aquí, ¿no? Es decir, de forma todavía más despectiva. Es decir, quienes han estudiado la propia historia, pues se dan cuenta que aquello se ha venido magnificando y se ha creado un mito alrededor de, bueno, una realidad que fue la que fue y que tampoco tenemos que desprestigiarla, sino únicamente que no se puede hablar de que aquel sea el origen de la democracia ni de las libertades, ¿no? Aquello fue lo que fue históricamente y naturalmente tiene su parte y su cabida en la historia, pero es que no tiene nada que ver con el nacimiento de un parlamento, porque no hubo ciudadanos, ni declaración de derechos inéditos, porque había otros que anteriormente estaban recogidos por otras legislaciones. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y muchísimas gracias por la respuesta. Hay una pregunta y va a ser la última porque vamos a ir cerrando, del presentador Sixto Sánchez Lauro. Adelante, Sixto. Gracias, Viviana. Bueno, al hilo de lo que comentaba nuestro autor hace un momento, quisiera hacerle preguntarle en torno a una reflexión que yo mismo me hago. Esa mitificación que ha venido teniendo la Carta Magna inglesa,
es una mitificación que ha estado aupada por la historiografía anglosajona, pero también yo veo que, y el autor lo ha podido ver con más detenimiento, ha estado también potenciada por la propia historiografía española. Hay muchos autores que han estado de espaldas a esa realidad y han mitificado esa Carta Magna. Yo recuerdo en mi época de estudiante en la Universidad de Salamanca cómo se nos hablaba de la Carta Magna inglesa como el paradigma del inicio de las libertades, o sea, que hemos contribuido nosotros mismos. Y también quisiera apuntar y a ver cuál era la opinión tuya. ¿Qué piensas si viendo la historiografía española, si realmente esta desatención hacia la Carta Magna leonesa obedece también a una rivalidad histórica entre la historiografía castellana o castellanizante y la historiografía más próxima a los postulados de León, esa visión de una Castilla más popular frente a un León más aristocrático, históricamente hablando? ¿Qué te parece? Insisto, como siempre, acertadísimas tus reflexiones y tus consideraciones, que las tomo como propias. Es decir, es evidente, yo he podido comprobar mientras estudiaba y hacía el libro, y he leído decenas de libros y iba buscando en qué se basaba este autor español, la mayoría, para hablar de la Carta Magna y decir que era el origen de la democracia. Y me iba ansioso a buscar sus argumentos y solo veía que arrastraba los argumentos anteriores y no eran más que frases hechas, pero sin ninguna fundamentación. Entonces, claro, yo te vas al texto original, te vas incluso a autores, hay libros sobre esto en la Biblioteca Nacional. Bueno, y la verdad te pones y dices, bueno, es que no tiene fundamento esto que se está diciendo. Es decir, es que parece que ir un poco, que a veces vamos arrastrando, yo creo que nos pasa muchas veces a todos en las distintas disciplinas, que vamos arrastrando como unas verdades incuestionables aquellas cosas que, bueno, vienen desde tan antiguo, de 800 años, que no te puedes plantear que eso realmente sea un mito, ¿no? Pero sin embargo, aquí cuando te das cuenta, pues, y ya te dan la pista, autores ingleses, autores norteamericanos, autores australianos, autores polacos y autores franceses e italianos, ¿no? Por supuesto los españoles, pero dice, bueno, este puede que no sean objetivos, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta que verdaderamente todo esto es un cascarón que no tiene sentido. Y verdaderamente estoy de acuerdo contigo, porque es bien cierto que una injusticia histórica, como incluso hoy día la misma denominación de la comunidad autónoma Castilla-León, cuando tenía que haber sido León y Castilla, porque era un condado Castilla cuando León era un reino, ¿no? Entonces, verdaderamente, cuando se asume, o sea, cuando fallece Alfonso IX, bueno, pues ya sabemos que el que hereda el reino de León es su hijo Fernando III, que ya era rey de Castilla porque lo había heredado de su madre Berenguera, que había abdicado previamente por la muerte de su hermano Enrique I y de su padre Alfonso VIII. Entonces, Alfonso, o sea, Fernando III, San Fernando, es primero rey de Castilla y posteriormente rey de León. Y no hay que olvidar las Cortes de Castilla que tienen lugar y que ya se denominan así en Sevilla en 1250, ¿no? La preeminencia de Castilla hace que haya, como hoy día se diría, un apagón informativo sobre la figura de León, como bien ha señalado, más aristocrático y con mucho mayor con una mayor tradición, en cuanto que la importancia de lo que fue el Reino de León no tiene nada que ver con lo que es Castilla, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo. Y hay una rivalidad incluso entre los cronistas. Tenemos que ver a Rodrigo Jiménez de Rada, como es el cronista de su época, y a Lucas de Tuy, ¿no? Que nos parece más próximo a Alfonso IX, pero claro, no quiero entrar tampoco ahí porque esto nos daría lugar para estar horas aquí. Pero estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones que has hecho, Sisto, tan acertadas como siempre. Bueno, muchísimas gracias también por el comentario, la pregunta y la respuesta. Me gustó lo de apagón informativo, ¿eh? Muy buena expresión, realmente, es cierto, ¿eh? El apagón informativo. ¿En cuántos temas hay apagón informativo, no? Bueno, les agradezco muchísimo, Francisco, Sixto, por esta magnífica presentación, esta obra
que ya a partir de hoy va a circular, porque ustedes saben que esta presentación se sube a nuestro canal de YouTube, donde tenemos más de 180 videos, así que esto va a circular y obviamente va a circular por el propio peso que el trabajo de Francisco tiene, que es inconmensurable. Así que yo les agradezco muchísimo, Francisco y Sixto, les agradezco a los presentes por haber estado les doy estos minutos para que se despidan y con la palabra de ustedes cerramos esta presentación. ¿Listo? Sí, bien. Ciertamente yo, como decía al inicio, me he sentido muy agradecido por esta posibilidad que se me daba de, en fin, de poner en valor no solamente el libro de mi compañero y amigo Francisco La Moneda, sino también por poner en valor lo que el contenido de ese libro defiende y que pienso que hemos de mantener esa línea de estudio de desmitificación, no solamente con respecto a esa historiografía anglosajona que ha venido actuando, sino también con respecto a nosotros mismos, a la propia historiografía española, que por desconocimiento, por rivalidad o por lo que sea, venimos haciendo citas de acarreo sin ningún fundamento, sin poder hacerlo. Por tanto, repito, por ambas cosas me siento muy satisfecho de esta iniciativa que el Instituto ha tenido a través de la persona de nuestra compañera y amiga Viviana Kluger. Bueno, pues yo, para simplemente unas palabras para mostrar nuevamente mi gratitud a todos ustedes, a todas las personas que se han incorporado, a toda la organización del Instituto de Estudios, al doctor Ezequiel Abasolo, a doña Viviana, a todos ustedes, ¿no? Y creo que hay que tener claro que este libro no se escribe contra nadie. O sea que aquí estamos partiendo de hechos y de contextos diferentes, ¿no? Únicamente creo que nos debemos al rigor histórico y por tanto este libro no es más que una aportación, yo creo que de derecho comparado, si se quiere, aspectos bueno, de un hecho histórico que no es que lo queramos calificar así porque da la casualidad que nosotros somos hispanos. Eso sí quería resaltar, esto es un antecedente, un antepasado nuestro, de todos los que estamos aquí ahora mismo escuchando esto, son nuestros antepasados del Reino de León, ¿no? Y no es porque nosotros seamos de esta comunidad, ¿no? Porque esto no tiene mérito ninguno, se nace en un lugar y eso no es una cuestión de mérito, es una cuestión de dónde te toca nacer, el apellido que te toca, los padres que te tocan y el contexto en que te desenvuelves. Se trata de una cuestión declarada por la UNESCO, que es el origen del parlamentarismo. Y esto verdaderamente es lo que, por cierto, quiero destacar, que gracias también a la labor llevada a cabo por el entonces director general de Archivos y Biblioteca, Rogelio Blanco, y por Juan Pedro Aparicio, ¿no?, que pusieron mucho interés en esto y al final fue reconocido y con no pocas presiones. Y destacar lo que he dicho antes, que esto no es naturalmente, algunos dicen, bueno, hombre, pero esto no tiene nada que ver naturalmente con los parlamentos actuales. No, pero todo tiene un origen. La rueda, el neumático actual de los coches Ferrari no tiene nada que ver con la de madera, pero naturalmente tiene su origen en aquella. Son momentos que supusieron un avance, un inicio, un principio y un fundamento de mucho de lo que hoy gozamos. Mi gratitud a todos y de verdad inmensamente agradecidos a ese maravilloso nación y a ese querido pueblo argentino representado en este caso por los puntales de la historia del derecho como es doña Viviana y don Ezequiel. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Chao. Adiós. Adiós. Chao, gracias.